Amigos de Expreso de la Razón, bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia. Estamos regresando después de un breve descanso, pues con motivo de las fiestas decembrinas. No fue ni una semana, así es que tampoco nos pueden reclamar mucho, pero muchas gracias por estar de vuelta con nosotros. En esta ocasión empezamos ya un año muy importante para el futuro de Tamaulipas, del país. Es un año electoral, está en marcha ya el proceso desde hace algunos meses, pero desde luego se está intensificando, y por eso hoy nos acompaña el precandidato del Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Ciudad Victoria, Luis Torre Alillán, también conocido como el abogado. Amigo Luis, bienvenido. Muchas gracias, Miguel. Gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Pedro, pues un placer y muy agradecido por el espacio. Y Pedro Alfonso García, como siempre. Hola a todos, feliz año y felices fiestas. Felices fiestas, sí, todavía es momento en que podemos decir felicidades, correcto. Luis, platícanos, bueno, ya lo dije yo, estás ya formalmente registrado como precandidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Ciudad Victoria. ¿Qué viene ahora en este proceso interno del partido? Sí, muchas gracias. Efectivamente fui designado por Movimiento Ciudadano ya formalmente como precandidato el día 23 de diciembre, hace 2-3 semanas. Emite el dictamen de manera formal ya nuestro movimiento, en donde me avala como precandidato formal a la presidencia municipal. La precampaña es del 23 de diciembre al 21 de enero. Es decir, está por concluir en un poquito más de 10 días, y la campaña constitucional arranca hasta el 15 de abril, y, como todo el mundo sabe, ¿verdad? Y ahorita ha sido pues una precampaña intensa. Lo cierto es que hemos estado recorriendo muchas colonias de Victoria donde se encuentran simpatizantes de Movimiento Ciudadano. Ustedes saben, y el auditorio, lo que la ley permite en esta etapa es precisamente dirigirnos hacia el interior del movimiento, porque es una pre-campaña, ¿no? Todavía no es la candidatura como tal, y nos han recibido muy bien los simpatizantes del Movimiento Ciudadano, la gente que siente armonía con los colores, con el fosfo y toda esta algarabía y alegría que ha transmitido nuestro movimiento en el país, y que Victoria no se está quedando atrás. Estoy palpando ello en los diferentes sectores, con los diferentes segmentos también, sean profesionistas, empresarios, gente que trabaja en el hogar, es decir, de todos sabores y colores hay una sinergia buena, y creo que Movimiento Ciudadano va a dar de qué hablar para lo que viene, eso se los garantizo. ¿Qué mueve a Luis Torre Alillán a buscar la alcaldía de Victoria? Porque hay otros puestos, hay diputaciones locales, hay diputaciones federales. ¿Por qué la alcaldía, Luis? Fíjate, Pedro, no me gusta lo que veo en la ciudad. Yo soy abogado, como lo dije en el primer spot, tengo 35 años, me he preparado para ser candidato y presidente municipal, y no me agrada que hay políticos que han tenido la oportunidad de estar en el 17 Hidalgo y que, como lo dije ahí, se han pasado de listos. Es decir, se han enriquecido, ha habido mucho abuso, y se han pasado de listos con prometerle a Ciudad Victoria cosas que ni siquiera han puesto la primera piedra para poder en el tema mejorar las cosas. Ya no decir, el problema se acabó con esta persona. No, ni siquiera llegan a decir, oye, bueno, de perdido hay un plan, hay algo. Entonces, para mí era muy importante, como abogado, como litigante, como expresidente de un organismo empresarial que ustedes saben, la Coparmex, que dirigí en el 2017, fui presidente del Colegio de Abogados, es decir, he tenido ciertas sillas que me han permitido en la sociedad civil, y conservando mi perfil ciudadano, darme cuenta de lo que ocurre en Victoria, y no me gusta lo que veo. No me gusta, Pedro, no me gusta, Miguel. Entonces digo, oye, yo que tengo la capacidad, digámoslo así, en una independencia económica, y no es que me sobre el dinero a nadie, ¿verdad? Pero sí, contrario a lo mejor a muchos victorenses que, como yo, sienten el deseo de señalar y decir y tratar de hacer algo mejor por la ciudad, pero que por X o Y, no, su trabajo, alguna proveeduría, alguna cuestión los ata al gobierno y no pueden hacerlo. Yo dije, oye, yo sí tengo esa independencia, sí puedo levantar la mano, como dije, dar un paso al frente y decir, oigan, quiero representarlos a ustedes,
y ver y hacer algo por la ciudad. Y creo que contestando categóricamente, desde otros cargos de elección popular sería una cuestión diferente, ¿verdad? Una diputación federal pues es evidentemente montada a la cuestión legislativa, que también pudiera llegar a ser un tanto como mi perfil, pero creo que en la ciudad hace falta un liderazgo al que aspiro a representar, joven, moderno, con nuevas ideas, que le hable de frente a la sociedad victorense. Oye, Luis, ¿y cómo viene el proceso interno? Porque entiendo que hay por lo menos otro aspirante o precandidato a la alcaldía de Victoria, Mauricio Galán. Así es. ¿Cómo se va a definir? ¿Hay una competencia interna? ¿Por qué no nos platicas? Sí, en Movimiento Ciudadano hay una apertura, es un partido abierto, como su nombre lo sugiere, Movimiento Ciudadano, ¿verdad? Entonces la convocatoria a la que yo acudí cuando leí, y como buen abogado yo la leí todas sus partes, todas sus aristas, sus clausulados, y era abierto a la ciudadanía, es decir, podría, decía la convocatoria, ser alguien interno, es decir, con carrera adentro del movimiento, o bien externo. Entonces yo me registré bajo la modalidad de candidato externo, como les decía ahorita, conservando mi perfil ciudadano, dije, oye, yo le entro por esta vía, ¿no? Y tengo entendido que, como bien señalas, hay otro aspirante que se registró, que es muy válido, y digo, es la apertura que hay en Movimiento Ciudadano, ya el movimiento, dentro de sus directrices a nivel nacional, será quien determinará quién va a ser el candidato. Pero yo me siento muy confiado, con todo el respaldo del movimiento, tanto nacional como estatal. Así me he sentido cobijado, no sin ello que se ha respetado el proceso, ¿verdad? Desde luego, y todos los aspirantes tienen, como dicen, cancha pareja, piso parejo, pero sí he sentido un respaldo. Te digo, hace días estuve con los jóvenes de Movimiento Ciudadano que lidera Cone Manotú, he estado con la regidora Mayra Benavides, con el coordinador Juan Carlos Sertuche, con el diputado local Gustavo Cárdenas, con nuestro delegado nacional en Tamaulipas, Arturo Díaz Gutiérrez, con José Manuel del Río Virgen, con Luis Daniel Palmillas Moreira, que me han cobijado y me han hecho sentir que el liderazgo que represento es el que va finalmente a abanderar a nuestro movimiento aquí en la capital. Sin embargo, y como buen abogado y ciudadano respetuoso de las normas y de los tiempos, evidentemente habrá que esperar, ¿sí? Hay un requisito, por ejemplo, ineludible, Miguel, que es el de las firmas. La convocatoria decía, seas externo o interno, necesitas juntar vía el formato que expide el movimiento un determinado número de firmas. Estoy trabajando en ello, cumpliré con todos los requisitos que marca la convocatoria y la norma para estar listo, como he dicho, para que a la hora que determine el movimiento, representar a Movimiento Ciudadano en Victoria, y estoy seguro que lo vamos a hacer más que dignamente. Va a haber sorpresa en la capital de Tamaulipas. ¿Cómo va el partido al interior aquí en el estado? Porque está el grupo tú lo mencionabas, de Juan Carlos Sertuche, el de Gustavo Cárdenas, pero vemos ahí otros dos figuras que están tratando de buscar la dirigencia. Está Rigo Ramos Ordóñez en Reynosa, está Roberto Lí en Matamoros. ¿Cómo se asoma el 2024 para el Movimiento Ciudadano en su dirigencia? Sí, muy buena pregunta, pero pues yo veo que como todo movimiento, cuando empieza a crecer, que es evidente que el nuestro así lo está haciendo, por lo que señala Dante Delgado desde nuestro coordinador nacional, desde mero arriba, como digo yo, por lo que hace Alfaro en Jalisco, por lo que hace Samuel en Nuevo León, por lo que hace Luis Donaldo en Monterrey, por lo que ha hecho Pablo Lemos en la zona de Zapopan, en Guadalajara. Es decir, ha habido un eco y es un movimiento en crecimiento, eso es innegable, ¿verdad? Está a ojos vistos, y evidentemente en el 2024 pues habrá competidores, como en mi caso, lo digo con humildad, que sí vamos a competir realmente en Victoria. Está Rigo Ramos en Reynosa, Roberto Lí en Matamoros, Ariana Garza en Nuevo Laredo. Es decir, ahora sí tenemos cuadros que vamos a dar la pelea. Y lo del partido, pues yo creo que existe compañerismo. Entre todos hay una relación de amistad, de decir, oye, queremos que lo naranja cada vez suene más fuerte.
y ya eso lo determinará de acuerdo a las directrices de Movimiento Ciudadano la Comisión Operativa Nacional, y en Coordinadora Nacional y Comisión Permanente, y en estos órganos colegiados de la mayor envergadura, digamos, al interior. Creo que ahí es donde se dilucidará esos tipos de temas más adelante. Sí veo a los liderazgos que tú señalas, a lo mejor no levantando la mano todavía por respeto a nuestro coordinador actual, Juan Carlos Sertuche, pero evidentemente que le hacen ojitos ahí a la dirigencia estatal. Yo la verdad estoy para sumar, ahorita concentrado en la capital de Tamaulipas, en la precampaña, pero lo que venga para el movimiento, bienvenido, cuentan conmigo y estoy para sumar. ¿Y cómo fue tu acercamiento con Movimiento Ciudadano, Luis? Yo digo, porque recuerdo hace 3 años se mencionaba también tu nombre como aspirante a la alcaldía, pero en aquel momento por Morena. Había mucha expectativa por esa nominación. Me acuerdo que también estaba interesado el famoso Rocket Valdés. Así es. Al final de cuentas, bueno, fue Lalo Gataz, quien seguramente va a volver a ser candidato. ¿Cómo pasas de eso a acercarte al Movimiento Ciudadano? ¿Cómo fue ese tránsito? Sí, también muy buena pregunta, muy buenas preguntas aquí en la tertulia. Oigan, fíjense que evidentemente yo, y no es algo nuevo, mi deseo de ser primero candidato y luego presidente municipal. Yo fui miembro del Cabildo Vitorense, ustedes recordarán, y me retrotraigo para efectos de la audiencia. Y en resumen, ¿verdad? Me comporté y lo hice, y lo digo con mucho orgullo, muy dignamente, como un representante popular que no se dobló. La verdad no me vendí, no quise ceder ante un mal gobierno que había en ese entonces. Y esto, un cúmulo de acciones que hice viendo a los ojos a los vitorenses y señalando lo que hacía mal el entonces alcalde y compañía, me llevó a que Morena, como candidato externo, me invitaran a ser precandidato a la presidencia municipal. Entonces yo he conservado mi perfil ciudadano, no fui militante de Morena, pero yo dije, oye, sí le entro, sí quisiera ser alcalde, y si es un vehículo que me abre la puerta, estoy listo para conducirlo. Como bien dices, al final, y yo respetuoso de las instituciones partidarias, en este caso Morena, determinaron que fuera quien hoy es presidente municipal, el candidato, y yo me hice a un lado. Si se fijan, y está a ojos vistos también ustedes que ejercen el periodismo, yo no hablé mal de Morena, ni lo he hecho, porque yo soy muy justo en mis razonamientos. Entonces era tanto como decir, entonces si seleccionaban a Luis, claro, todo estaba bien, pero como yo no fui el seleccionado, todo está mal. No soy de la idea de generar ese tipo de argumentos. Entonces solo me hice a un lado, no quise participar en otro cargo de elección popular, me regreso a mi despacho. Realmente me zafo, no participé en la elección, es decir, no apoyé a ningún candidato en ese entonces. Ya estando en el despacho, Miguel, yo soy abogado de mucha gente y de muchos segmentos. Torre Abogados, perdón, no es comercial, pero para que sepan lo que me dedico. En mi despacho, pues llevamos lo mismo, defendemos un asunto laboral de algún trabajador que divorciamos a una persona, llevamos pensiones alimenticias, y también representamos empresarios. Entonces, tengo buena relación con la cúpula empresarial, y de ahí tenía acercamientos, entre otras familias, con la del quien fue candidato a gobernador, Arturo Díaz Gutiérrez. Entonces Arturo me invita a formar parte de su equipo rumbo a la gubernatura, y ahí es como me acerco por primera vez a Movimiento Ciudadano. Dije, es complicado, está muy polarizado, ¿no? El entorno entre el candidato de Morena y en ese entonces quien era el candidato del PAN, pero creo que puede llegar a ser una primera piedra. Siempre hablo yo de este tipo, de decir, oye, pues este pelado no se va a entregar, no trae, ¿no? Digo, con sus luces y sombras, como todo perfil político. Dije, son muchas más las luces, y creo que puede ser un buen comienzo para que Movimiento Ciudadano empiece a despertar. Ese fue mi primer acercamiento. Luego, en noviembre del 2022, viene Pedro José Manuel del Río Virgen, que es secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado, y presidente de la Junta de Candidaturas de Movimiento Ciudadano, y presidente de la Fundación de Municipios en Movimiento. Viene en noviembre del 22. Hace poquito lo platiqué y dije el año pasado, no, ya no, del 22, del antepasado. Y le deja claro a simpatizantes naranjas, decir, oye, nosotros le hemos pedido
a Luis Torre que se sume a Movimiento Ciudadano. Y él explica muy bonito, y la verdad no lo olvido porque esa fue parte del cobijo que me dio la Coordinación Nacional en Victoria. Dice José Manuel del Río, cuando Dante y yo fundamos Movimiento Ciudadano, lo hicimos pensando en que ciudades como Victoria tendrían que estar mejor representadas, y por eso, ante la lucha de Luis, le hemos pedido que se sume a Movimiento Ciudadano. Entonces, a partir de ahí, digamos que se afianza o se consolida mi acercamiento en Movimiento, y luego, evidentemente, después con los liderazgos naturales, el hoy diputado local Gustavo Cárdenas, y a los que ya mencioné, ¿verdad? Juan Carlos Ertuche, el propio Roberto Lee, que tiene muy buenas relaciones en la Ciudad de México. Tuve acercamientos con él y no recibí más que generosidad de su parte para que esto caminara de manera tersa, ¿no?, al interior. Has mencionado mucho la cordialidad, pero también hubo una etapa de tu vida en la que fuiste disidente, y previo a la tormenta política que hubo con Morena, tú fuiste de los primeros que alzó la voz con Cabeza de Vaca. ¿Qué aprendiste de esa experiencia y volverías a repetirlo? También muy buena. No, está calientito aquí en Tertulia. Oigan, sí lo volvería a hacer porque me siento muy orgulloso de lo que hice. Efectivamente, y para contextualizar un poquito también al auditorio, sí fui el primero, fíjate. Yo a veces digo, ¿cómo me atreví, verdad? Porque sí se vivía un ambiente un poco hostil, no sé si sea la palabra adecuada, pero sí una mano muy dura que tenía el exgobernador para quienes éramos rebeldes. En ese entonces era el tercer año del gobernador Cabeza de Vaca, cuando yo, aunque mi ámbito político era municipal desde el Cabildo de Victoria, le duele mucho al exgobernador cuando, ¿se acuerdan? Quitan, por decirlo coloquialmente, a Jico González de la presidencia e imponen desde el Congreso del Estado, evidentemente avalado por el gobernador Cabeza de Vaca, a la licenciada Pilar Gómez. Sí. O sea, la imponen vía un tema del Congreso y operaron en el municipio. Y yo, como síndico en ese entonces, y viendo a los ojos a los victorenses, dije, oye, esto no está bien. O sea, lo de Jico, pues incluso el pueblo lo pedía, ¿no? Sí. Pero una cosa es que se separe Jico y otra que no se observe la ley. La ley dispone que si en ese caso, en esa hipótesis, debe de asumir el alcalde suplente, porque los victorenses votamos por una planilla, ¿sí? Esa es la representación popular constituida en una planilla. Entonces, si se iba a Jico, yo decía que llegara el suplente, o si no, los síndicos o algún regidor, ¿sí? Yo, por el respeto de la ley. Entonces, este tema en el Cabildo no fue bien visto. Fue una postura mía pegada a derecho, la cual sí volvería a hacer, porque te digo, me siento muy orgulloso, pero no gustó para nada quien estaba en Palacio en aquel entonces, el Cabeza de Vaca, y menos aún gustó que no solo voté en contra, porque fui el único miembro del Cabildo que voté en contra. Todos se quedaron, oye, que es la prima hermana de la esposa. Les dio mucho temor, la verdad. Yo sí voté en contra, me fajé los pantalones y además me fui hasta la Suprema Corte. Planteé, de acuerdo a mis facultades, una controversia constitucional, porque yo sostenía, y sigo sosteniendo, que se invadió la esfera municipal. Entonces yo quería que se generara un precedente que sirviera a todo el país, que cuando hubiera un tema similar en un congreso estatal en manos de un gobernador no pudiera invadir a un municipio, no solo a Victoria, al que fuere, ¿verdad?, de que se tratare. Entonces, y esa impugnación no gustó nada a Cabeza de Vaca. Se van en contra de mí, de mi familia, atacan a mi madre, Pedro, no sé si recuerden. Le cancelaron el Fiat. Mi madre, una señora catedrática de la Universidad Autónoma de Tamaulipas por muchos años en la materia de sociedades mercantiles, al Cabeza de Vaca, ver que yo, como que, joder, búsquenle a este chaparrito, va a ver que le encuentran, y ven que, pues, que yo estoy bien en todas mis actividades. ¿Qué le podemos? ¿Sabes qué? La mamá tiene una notaría. El Fiat, ustedes saben, depende de la Secretaría General de Gobierno, de la Dirección General de Asuntos Notariales. E inmediatamente se van y le instauran un procedimiento administrativo sancionador. Le atribuyen irregularidades a mi madre, en las cuales desde luego no había incurrido. Era una persecución política a todas luces. Le cancelan el Fiat. Y afortunadamente, y hay que decirlo porque así lo reconozco y lo he dicho públicamente, el gobernador Américo Villarreal, antes de que cumpliera su 6º mes,
tuvo a bien reconocer que se había tratado de una persecución política y en un acto jurídico, ¿sí?, un decreto, dejó sin efectos lo que había hecho arbitrariamente Cabeza de Vaca y restituyó en sus derechos notariales a mi señora madre. No me arrepiento, Pedro. Sí fue muy difícil, fue muy duro vivir eso porque mi mamá, a veces se cree que un notario tiene bastante lana, ¿no? O la verdad es que aquí en Victoria hay muchas notarías. Las notarías públicas son pequeñas. Si no tiene uno un convenio con, no sé, Infonavit o alguna cuestión que estés escriture, son negocios muy pequeños, ¿eh? Entonces, lo que hizo Cabeza a mi familia, imagínense una notaría chiquita en el 13 Oaxaca y San Luis Potosí, aquí en Victoria, aquí mi mamá atendía y una persona que le ayudaba, era su fuente de trabajo, ¿verdad? También, o sea, verle el lado humano y no, sí, hasta dónde llegaba pues sí, la cobardía, hasta dónde llegó la cobardía de Cabeza de Vaca en relación a mi familia. Y yo soy un ejemplo de muchos, ¿verdad? Sucedió en muchos lugares de Victoria y de Tamaulipas. Pero sí lo volvería a hacer porque sé que me dio fuerza, aprendí mucho y creo que hace falta más ejercicios de ese tipo en la política, me parece, bro. Oye, Luis, ¿y cómo es la competencia? Si bien, como dices, no está todavía nada definido, todo vas a indicar que tú vas a ser el candidato de Movimiento Ciudadano, también te vas a indicar que Lalo Gataz va por la reelección, y parece también quedar muy claro que Óscar Almaraz va a ser el candidato de la alianza PAN-PRI, salvo que pasara algo extraño en los próximos meses. ¿Cómo te sientes tú en esa competencia? ¿Te ves con posibilidades? Fíjate que sí, voy a ser muy cuidadoso y recordarle a ustedes, que sé que lo saben, y a la audiencia, que en esta etapa, aún siendo precandidato, no puedo ni pedir el voto, sí, claro, ni hacer con precisión mis propuestas. Sí. Pero por encimita te puedo decir que me siento muy confiado, me siento muy seguro de los pasos que estamos dando y de que sí nos vamos a convertir en una alternativa real para el pueblo victorense. O sea, veo, y lo digo no solo con la subjetividad de mi estómago y mi pulso, sino recogiendo lo que la gente me dice y me señala en las colonias, lo que dicen los números de los ejercicios de sondeos que he enviado a hacer, que hay un desgaste importante por parte de la presidencia municipal, del desgaste a lo mejor natural de gobierno, pero lo hay, y se percibe también muy desdibujado a la opción que pudiera representar el Frente o el PRIAN, como se le ha dicho coloquialmente, ¿no? Entonces, como le llamen ahora, como le llamen, ya no sabe uno ni cómo se llaman, ¿verdad? Entonces, por un lado veo una oportunidad, te repito, en un desgaste, y por otro, desdibujado totalmente, me quedaría con esa palabra para ilustrar lo que observo en esa opción. Uh-huh. Y a un victorense y ávido de decir, oye, en serio no hay otra opción, o sea, sí lo veo, y ahí es donde estoy tratando de levantar la mano y decir, sí va a haber otra opción, ¿no? Entonces, me siento muy confiado. No sé si aquí se vaya a dar la línea discursiva que, por ejemplo, empleaba nuestro gallo que nos descarrilaron al final, Samuel García, pero creo que sí se puede llegar a dar un tema de decir, oye, esto es la vieja política, esto es la nueva política. Y no una cuestión solo de edades, que también influye, sino de pensamiento. O sea, decir, a ver, aquí hay preparación, aquí te estamos viendo a los ojos, aquí hay mucha energía, aquí hay honestidad. O sea, te voy a decir las cosas a los ojos. Oye, sí, tema del agua, tema de tal, bueno, así están las cosas, hay tanto de presupuesto, esto es lo que se puede hacer. Me explico, y no llegar y cuando yo me siente tu llave siempre va a salir. Sí. Creo que nos va a ir muy bien. O sea, no puedo extenderme más por lo que dije como preámbulo, pero sí siento y percibo mucha calidez en la calle respecto a la intención de nuestra postulación. Mucha calidez, muy buena respuesta. Les he comentado, por ejemplo, voy literalmente hasta el cajero o donde me bajo al pollo. Estaba formado en el Pollo Feliz, digo, ya le hicimos comercial también, cualquier pollo, ¿va? Estaba en la fila y, o sea, donde nos paramos hay muy buena respuesta. Entonces esos son síntomas inequívocos de que lo naranja está creciendo. Ahora que mencionas a Samuel, por soberbia o por provocación,
declaró que Movimiento Ciudadano iba a enviar al tercer lugar a la alianza. Eso, como tú lo mencionas, le costó su candidatura porque desde Nuevo León lo presionaron. ¿Tú cómo ves en Tamaulipas? ¿Hay alguna región, hay algún municipio en el que Movimiento Ciudadano pueda hacer eso que mencionaba Samuel? Lo que dice Samuel, enviar al PAN al tercer yo creo lugar. que en todos lados, Pedro. O sea, digo, lo más objetivo para mí es decir lo que en Victoria, ¿verdad? Pero yo lo percibo que a nivel estatal simplemente hay razonamientos muy lógicos que de hecho no se me ocurren a mí, ¿verdad? Ustedes mismos lo han analizado o alguna pluma lo ha destacado. No pudieron, estando en el poder, conservar ciudades. O sea, estando en el poder, operando con las instituciones del Estado, porque acá a esa vaca le encantaba eso, ¿verdad? Presionar y usar las fiscalías, todo lo que representa la vieja política. Ni con todo ese poder, ni con todos esos dineros ilegales entrando a las campañas y las fiscalías a su disposición, pudieron retener ciudades como la capital, como Reynosa, como Laredo, pues todas las ciudades grandes. Entonces veo que hoy, pues con mayor razón no podrán ni siquiera competir. O sea, yo sí veo con claridad que estamos por jubilar al PAN. O sea, vamos a jubilar a Acción Nacional en Victoria y en el Estado, sí lo veo. Está desdibujado ese proyecto. Y además hay una cosa, porque más que contaminar mis dichos hablando mal para allá, repetir que en Movimiento Ciudadano se está construyendo un relevo generacional que sí trae perfiles que con honestidad, con trabajo, con emprendedurismo, por ejemplo, comentabas lo de Roberto Lee, digo, para no hablar nada más a título personal, el propio Rigo Ramos, o sea, somos perfiles que venimos de la iniciativa privada, que eso se percibe de lejos, o sea, decir, oye, estos pelados sí saben, me explico, trabajar, ¿verdad? Y sí facturan, y sí son formales, y sí generan empleos, y sí conocen desde afuera cómo ser productivos, o sea, bienvenidos esos perfiles. Creo que la gente lo va a empezar a captar y decir, oye, pues sí hay una diferencia entre lo que está haciendo Movimiento Ciudadano y lo que... Entonces, sí creo que va a suceder. Digo, eso ya de jubilarlos es un concepto que traigo. Creo que sí. Y a lo mejor ni lo han visto, no sé si ya ellos lo hayan advertido. Ellos quisieran polarizar las cosas y que hacerle creer al ciudadano que solo hay dos opciones, ¿no? Morena o el Frente o como le llamen ellos, pero yo creo que no es así, que sí va a haber una tercera vía y sí va a haber una tercera opción y que ya empieza a brotar ese ánimo social. Oye, Luis, pero es precisamente esta dinámica de dos que parecen polos importantes, una tercera vía que busca consolidarse como Movimiento Ciudadano, ¿les ha valido a ustedes, bueno, o al partido, a Samuel? Yo escuchaba mucho la palabra esquirol, ¿no? Le pusieron ese adjetivo calificativo. En tu caso, por ejemplo, que también ya tuviste, pues, participaste en un proceso interno de Morena, ¿no te preocupa que se te endilgue esa etiqueta también, como de que en realidad estás entrando a dividir el voto para favorecer a Morena? Fíjate que no, de hecho... Digo, porque eso decían de Samuel, ¿no? Sí, de Samuel lo decían. De hecho, el propio Samuel en Matamoros recogió eso para dar su respuesta. O sea, tan es así que el mismo Samuel le dijo, oye, me dicen esquirol, estoy seguro que unos ni saben qué significa esquirol, pero me están atacando con eso. Yo creo que no, fíjate, en el caso de Samuel, él criticaba primero a Xóchitl, pero por una cuestión, me parece, bajo un razonamiento lógico de estrategia, de que si quieres ser el primer lugar, primero tienes que ser el segundo y luego el primero. Entonces mucha gente, oye, pues nomás critica a Xóchitl, pues porque primero va por Xóchitl, primero iba a ser el segundo y luego el primero. Me parece que iba más por ahí, digo, contestando el tema Samuel, a un tema de me voy a entregar. Incluso cuando él hablaba de la vieja política, si se fijan, no distinguía y decía solo hablo del PRIAN, Ahí englobaba también lo que pudiera llegar a representar algunos actores de Morena. Entonces, no, en mi caso, creo incluso por el pasado reciente que comentaba Pedro, de mi paso por el Cabildo y aquella persecución de cabeza a mi familia, creo que tengo la solvencia moral, Miguel, de que aunque se me tildara de eso, habría quien solito, vaya, otra corriente opinión de decir, Luis no se prestaría a eso. ¿Me explico? Entonces, no me preocupa. Sin duda va a haber esfuerzos
¿no? Dirigidos hacia allá, no lo dudo. Es como, sí, como en todo en la política, ¿verdad? Hay la gente que te aprecia o que dice que simpatiza, y los malquerientes que operan y te quieren atribuir cosas y cargar negativos de otros actores, y es, creo que, propio de la política, pero no me preocupa, ni es el caso definitivamente, ¿eh? Yo quiero ser candidato y luego presidente municipal de Victoria, y eso también aprovecho. Muchas veces el movimiento ciudadano, el movimiento ciudadano más parecido a Convergencia, digámoslo así, sí, el anterior MC, el que a lo mejor no figuraba solito, que esta es la primera vez que Movimiento Ciudadano va a tener un candidato presidencial solo, o sea, vamos solos ahora en la historia. Entonces, este nuevo Movimiento Ciudadano va a competir. No es el caso de excepción en Victoria, o sea, vamos con todo. No hay una cuestión de estoy haciendo cuentas para, ¿no? Ajá. Como antes, voy a meter un regidor o voy a meter dos. Yo quiero, ya les dije, construir, y lo estoy haciendo todos los días con humildad y con mucho trabajo, todos los días, convertirnos en una tercera opción para los victorenses. A ver, aquí hay 250,000 más o menos el padrón electoral. En las últimas elecciones concurrentes en Victoria, es decir, cuando se vota por todo el mundo, que es el caso menos la gubernatura, ha votado aproximadamente el 62% de los victorenses. ¿Sí? El 62%, o sea, es alto cuando es concurrente, sí, que viene a ser un poquito arriba de 150,000 victorenses los que van a estar votando en 5 meses, ¿eh? O sea, entonces yo sí veo que la vamos a tercerizar, sí veo un movimiento ciudadano protagonista, y poco a poco se va a ir diluyendo el señalamiento de, oye, van a la esquirolada a dividir el voto. Yo creo que conforme avance van a decir, oye, no, es por ahí, va, están claras las críticas, está claro esto, los argumentos que tienen las candidaturas de movimiento van a avalar que no es así. ¿Qué opinas de la llegada de la 4T a Tamaulipas? Pues mira, tengo cuestiones encontradas. En principio de cuentas te diría que es muy positivo por las sombras que vivíamos ya con Cabeza de Vaca. Ahorita lo dije y reconocí al gobernador Américo Villarreal, y lo digo donde sea, porque una cuestión que nos dolió mucho en mi familia fue la persecución que vivió mi madre, y el gobernador tuvo a bien, ojo, sin importarle que yo estuviera participando en otro color, tuvo a bien ser objetivo, ser como deben ser los gobernantes, y decir, a ver, oigan, hay que corregir esta plana, ¿verdad? Eso no estuvo bien. Entonces, yo creo que, y sé que en mi caso no fue el único en el que el gobernador Américo Villarreal fue sensible para corregir cuestiones del pasado que fueron arbitrariedades y cuestiones lamentables para la vida pública de Tamaulipas. Entonces tengo cuestiones encontradas, te digo, porque por un lado sí veo un gobernador humanista, pero por otro lado veo gobiernos municipales, y me circunscribo al caso de Victoria, que dejan mucho que desear, o que no han estado a la altura de lo que se pretendía en un cambio verdadero como ellos lo sostenían, ¿no? Entonces creo que, te digo, ahí están los choques, te digo, a lo mejor incluso en las colonias mismas, lo que registro en mis recorridos, hay mucho de eso, de decir, hay unas cosas que sí me gustan de la 4T y hay otras que no. Entonces creo que justo ahí reside el área de oportunidad de construir un proyecto desde lo local para naranjizar la capital. Oye, Luis, a nivel nacional, ¿cómo ves la lucha por la presidencia? ¿Quién te gusta más? Perdón. ¿Dante Delgado o Álvarez Maínez? Que parece que son las dos opciones que más se aproximan a la candidatura presidencial. Muy contrastantes, Dante Delgado, ese sí, un veterano de la política, de la vieja política, es mi apreciación. Y Álvarez Maínez, sí, un perfil más juvenil. ¿A ti quién te gusta más? Los dos me gustan, los dos me parecen muy competitivos. Evidentemente, y con un ánimo para que vean que siempre opino lo que es, no tan competitivos como lo iba a ser Samuel García. Claro. Pero si solo nos quedan estas dos fichas, creo que ambas pueden llegar a representarnos muy bien. Por un lado, como bien dices, son polos opuestos hasta en la edad. Dante Delgado tiene toda la experiencia y trae una línea discursiva muy interesante que a mí en lo particular me agrada, y creo que a los jóvenes, que ustedes también están muy jóvenes, también, que es la de, dice él muy atinado, mi generación le falló a México.
Sí, o sea, él no se intenta salir de la canasta de que él ha formado parte de algunos gobiernos de otros colores. Entonces dice, mi generación le falló a México, o sea, a lo mejor yo también, ¿verdad? Pero por eso le estoy dando entrada a las nuevas generaciones. Entonces creo que ahí tiene congruencia, tiene, a pesar de ser un hombre mayor, mucha energía. Prueba de ello que le cambió y le dio una mística tremenda a Movimiento Ciudadano, y en gran medida es por el liderazgo de Dante Delgado. Eso por un lado. Por otro, Jorge, que yo considero que terminará siendo nuestro gallo. Jorge es un excelente tribuno, una persona muy brillante, que entiende perfectamente los tenis naranjas de Movimiento Ciudadano. Te digo, por ejemplo, una de sus intervenciones en el Congreso de la Unión más fregonas que yo me identifico fue que tuvo el valor para explicarle con claridad a los mexicanos que en Movimiento Ciudadano estamos de acuerdo con los programas sociales. O sea, lo dijo, a ver, sí somos opositores en unas cosas, pero el tema de la progresividad de los programas sociales estamos de acuerdo, e incluso pueden ser mejor organizados y ejecutados los programas mismos que se elevaron a rango constitucional. Entonces dice, lo que nosotros ofrecemos es que esta parte de pulso popular se conserve, pero además el tema del desarrollo económico no se descuide, ¿verdad? O sea, Movimiento Ciudadano quiere como que generar ese dúo, ¿no? de temas, esa dupla, y creo que Jorge es un excelente orador y va a saber comunicarle a los mexicanos, en caso de que se determine que es él, esto que te digo. O sea, es decir, a ver, MC no es el PAN sí se queja de oye, ¿por qué regalan dinero? No estoy de acuerdo con las becas de Benito Juárez. Oye, jóvenes construyendo el futuro, quítalo, le estás dando a los ninis, ¿no? Es un tema como muy sesgado, como que generalizando que el mexicano es flojo. O sea, no me gusta. Y MC no, MC dice, adelante los programas, pero no podemos descuidar esto. Entonces, como vamos hacia adelante, pero con visión de futuro y con gente preparada, ¿no? Ahí es donde reside el cambio o la transición entre 4T y Movimiento Ciudadano hacia adelante, y creo que Jorge representaría muy bien eso, ¿eh? Los dos son grandes gallos para nosotros. Ahora que habla de Dante Delgado, recientemente hizo un comercial, ¿no? Muy duramente criticado por sus contemporáneos, principalmente. ¿A qué se refiere? Donde sale con una capa, ¿no? Y se voltea. Era lo de Yahweh, ¿no? Era el regreso de Yahweh, creo que estaba... Sí, sale con un teléfono, mi coordinador nacional, y dice, lo queremos de vuelta, vaya preparando todo, ¿no? Sí. Algo así. Sí, yo digo, es que depende de la red social. No sé si les pasa, ustedes son muy buenos analistas. En Twitter, por ejemplo, le pegaron mucho. O sea, un círculo rojo muy crítico lo vapuleó. Pero también en otras plataformas fue muy bien visto, ¿verdad? TikTokeramente y en Instagram. Y entonces dices, oye, en Facebook se dividió la opinión. Entonces dices, oye, pues sí, si me circunscribo a Twitter, pues sí, me lo palmearon mucho. Pero en otras plataformas, oye, qué padre este viejón, y que, ¿no? Era lo de Yahweh, efectivamente. Ahí se confundió oye, va Marcelo Ebrard, ¿no? Está viendo Ebrard, no. Era el tema del regreso del niño cantante de nuestro movimiento. Oye, Luis, ya la última por mi parte. Movimiento Ciudadano, como bien dices, busca convertirse en una tercera alternativa en el país, con ideas muy progresistas, muy modernas en lo social. Me interesa tu opinión sobre algunos temas que abandera Movimiento Ciudadano, sobre todo un grupo de mujeres militantes de Movimiento Ciudadano en el Senado, muy aguerridas, muy modernas en sus propuestas. La despenalización del aborto, que es un tema que desde luego va a tener que discutirse tarde o temprano en Tamaulipas. El matrimonio igualitario, que bueno, ese ya está. Pienso en la legalización de algunas drogas, como la marihuana. ¿Cuál es tu posición en esos temas? Mira, yo tengo una que no me ha fallado porque comulga perfectamente con la cuarta socialdemocracia que enarbola Movimiento Ciudadano. Es un partido socialdemócrata que, ojo, esto poco se sabe. Yo, como ustedes, leo y me he preparado. Y el Movimiento Ciudadano es un partido de izquierda. Que muchas veces se ve el perfil de Samuel atrayendo inversiones, y ves a un chavo que solo habla como si fuera de derecha, pero las raíces y el ADN de Movimiento Ciudadano es de izquierda, no radical como Morena,
pero sí, es que es una socialdemocracia, ¿no? Y evidentemente, como una izquierda tiende a ser progresista y avalar temas en una plataforma de apertura y de libre desarrollo de la personalidad. Y aquí es donde más te digo que empata con mi forma de ser. Yo soy abogado, soy especialista en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha. O sea, estudié aquí en la UAT, Derecho. Hice mi maestría en Derecho Laboral aquí en la UAT, pero luego hice una especialidad en Justicia Constitucional en España. Y me encanta el tema de derechos humanos. Y yo en mi despacho he litigado, se llama litigio estratégico en la materia de el libre desarrollo de la personalidad, Miguel. Te contesto de manera categórica. Coincido con la plataforma de Movimiento Ciudadano. Yo creo que debemos respetar a todos y a todas en su, como lo dije, en que se desarrollen libremente. Es un derecho, fíjate, es un derecho humano que todavía no está inserto en la Constitución, pero que da vida la Suprema Corte a través de algunos precedentes. Es decir, la Suprema Corte, cuando se pronuncia, yo sé que lo saben para la audiencia, se pronuncia en algunos temas, si lo hace de manera reiterada o bien en pleno, genera jurisprudencia, entonces vuelve como si fuera ya una norma constitucional. Es el caso del libre desarrollo de la personalidad, y creo que Movimiento Ciudadano, con esos temas que me decías, lo entiende perfectamente, cosa que no sucede, también vuelvo a lo mismo, con otros colores, ¿no? Que incluso con Morena, que en esos temas luego es más conservador que otros. Lo dices muy bien. Es cierto, es cierto. Ha habido algunos lugares en donde, sí, dices tú, ¿cómo? Se supone que Morena es de izquierda y tiene unos criterios muy conservadores en algunas cuestiones. No, Luis y Movimiento Ciudadano somos progresistas, y yo, la verdad, todo lo que sea hacia adelante en materia de derechos humanos, como la Constitución lo dice, los derechos humanos deben ser progresivos hacia adelante. Entonces, adelante, bienvenidos. Yo comulgo y coincido, incluso, digo, ya cierro, no agarro mucho el micrófono. Hay un libro muy bueno de Agustín Basabe que se llama Socialdemocracia, o la Cuarta Socialdemocracia, y otro que se llama Mexicanidad y Esquizofrenia. Y entre esos dos libros habla mucho de lo que me preguntas ahorita, y yo comparto mucho a ese autor y lo que ahí sostiene, ¿verdad? Digo, para que sepan también cómo pienso, o si a alguien le interesa que vaya a buscarlo. ¿Qué lee el abogado, amigo? Por ahí. Gracias. Ya por último, yo sin afán de buscarte problemas electorales, quisiera que me das un diagnóstico de Victoria. De Victoria, híjole. Sin afán de buscarme problemas, porque sí está abandonado, me parece. Hay esfuerzos porque se sienten del gobernador, porque están a la vista, ¿no? Por ayudarle a Victoria. Eso sí es inequívoco, pero por lo que hace al quehacer público municipal y lo que establece el 115 constitucional y las cuestiones que debe de ver el ayuntamiento, me parece que hay un abandono terrible de los servicios públicos. No sé a qué se deba, es decir, no lo dudo que haya voluntad, o no lo dudo que haya deseo de hacerlo bien, porque no creo que sean malas personas quienes estén. O sea, la verdad, he madurado mucho en esa parte no quiero personalizar los temas, ¿no? Como dices, pero para donde me pare y donde se paren, o no sirve el semáforo, o caes en un cráter, ¿no?, en la pavimentación, o no hay alumbrado. O sea, por ejemplo, hay muchos temas de falta de seguridad que pasan por cosas básicas, como que no hay alumbrado, O sea, te vas a cualquier colonia de la periferia, que son muchísimos, miles de victorenses los que viven en ese, oye, ¿por qué está tan inseguro? No jalan la luz. Y ahorita que está oscureciendo temprano, digo, me estoy yendo a un tema tan simple y cotidiano como la seguridad, que de hecho el tema es seguridad cotidiana, ¿verdad? Así se llama académicamente. Es por eso, porque no hay alumbrado. Te digo, entonces, podría seguir, ¿verdad? Y abundar en el tema. Victoria da para hablar de todo lo que hace falta. Entonces, pero sí hay un abandono. Creo que es eso, para no hablar de cosas todavía más profundas
de corrupción y demás, que ya en su momento seguramente señalaré, porque lo hay. Entonces eso no puede seguir. O sea, eso es lo que te digo que me invita a participar, a levantar la mano, a dar un paso al frente. No me gusta lo que veo. Tengo la oportunidad de poder levantar la mano y de representar a miles de jóvenes y miles de ciudadanos que están por verse, pero creo que van a pensar y piensan como yo, y que haya un buen gobierno. Ya hace falta un buen alcalde, o sea, en realidad, ¿verdad? Me parece que Victoria lo necesita. Luis, gracias por tu visita. Muchas gracias a usted. En abril empiezan las campañas, así es que seguramente pues, nos gustaría que nos acompañaras para platicar ya más a detalle de lo que ahora no se puede. Todavía no se puede, sí, así es. Gracias, Miguel. Gracias, Pedro. Gracias a Tertulia, a la producción. La verdad, yo encantado de poder convivir aquí un ratito, de platicar de temas importantes para la ciudad y que me permitan sobre todo hablarle a la audiencia de lo que estamos haciendo en mi precampaña, que de hecho ni hablamos tanto de eso, pero creo que estuvo muy, muy ameno y interesante para el público. Gracias, Pedro. Luis, Miguel, un gusto platicar con ustedes. Y gracias a ustedes por su atención. Nos vemos en la próxima.